Bienvenidos a todos, buenas noches. Tenemos una invitada de Córdoba que nos trajo mucha gente de Córdoba también, que estoy viendo que se conectó. Claudia es coordinadora del Observatorio sobre Políticas del Autismo de FAPOL. Ella es coordinadora del área clínica del CIEC, responsable y docente del Departamento de Niños del CIEC, y es miembro fundador y coordinadora clínica del Centro Educativo Terapéutico Fundación Avenir. Cuando pensamos con Claudia este conversatorio, ella me proponía y me pareció súper interesante que arrancáramos escuchando un poquito de la historia política, clínica y epistémica del psicoanálisis y su incidencia en la clínica del autismo, como para introducirnos en eso. Así que le damos la bienvenida y la escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Micaela Parisi y a todo el equipo de Formosa que están trabajando a partir de un cártel, me cuenta Micaela, lo cual quiero subrayar porque el cártel es un órgano de formación de la escuela, un órgano donde los practicantes, todos nos inscribimos de alguna manera en algún momento o por muchos tiempos diferentes en alguna investigación, en algún tema, en alguna tópica que nos cause e investigamos. Y ella me contaba que esta propuesta surge a partir de un cártel de la escuela. Y cuando me presentó, no dijo una función que me parece que es importante decir, que es que soy miembro de EOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, soy analista practicante de esa comunidad que nos aloja en la formación y que hoy nos reúne, porque nos reúne a partir de un cártel. Entonces me parece muy importante para todos los que estamos aquí, que todos somos practicantes seguros concernidos en la formación, en los análisis, en las curas que dirigimos, en lo que nos formamos, eso, concernidos en la formación y en la escuela. En algunas sabemos que en Argentina hay, la EOL tiene, además de la sede, tiene 4 secciones más, una en Córdoba, otra en Santa Fe, otra en Rosario y otra en La Plata. Pero en todas estas, en las demás provincias, está lo que es el IOM, o los grupos en formación del IOM, del instituto, que me parece muy importante marcar, porque es a partir de esa formación que se enlaza a la escuela, que, bueno, dispensamos seminarios, hacemos jornadas, y a la vez nos inscribimos en espacios como estos, ¿no? Así que en este momento tan importante de seguir reconociendo los lazos que nos han llevado hasta aquí en nuestro camino, los lazos transferenciales, voy a marcar esa palabra, ¿ah? Porque la EOL, justamente, la escuela, el campo freudiano, como el IOM también, que pertenece al campo freudiano, genera transferencias de trabajo, y es por eso que hoy estamos aquí, ¿ah? Entonces, me parece importante proponerles empezar la pregunta que me había hecho Micaela cuando me invitó a esta actividad, que me pareció muy agradable poder conversar con ustedes. No voy a dar una clase, voy a conversar y vamos a intercambiar. Fue, ¿para qué sirve un psicoanalista en la clínica del autismo? Es decir, que ella me planteaba una utilidad del psicoanalista, los usos del psicoanalista, y diría más allá del psicoanalista, del discurso analítico en la clínica del autismo, ¿no?
porque sabemos y estoy segura que hoy, no sé cuántas personas están aquí, pero seguramente que casi todas las que están aquí de algún modo motivadas por por este encuentro, por esta actividad, han sido tocados por la clínica del autismo de algún modo, ¿ah? Han sido atravesados por esa clínica. Entonces, es una clínica muy compleja, muy con muchos obstáculos para formalizar algo de esa transferencia necesaria, ¿no? Para formalizar algo de una transferencia necesaria para dirigir una cura, para alojar cualquier tipo de sufrimiento que esté relacionado con el autismo. Entonces, me parece importante comenzar un poquito por este punto, ¿no? El tema que, de donde ella me decía, Micaela, que estaban interesados en escuchar qué estamos haciendo ahora, pero me parecía, si vamos a llegar a conversar qué se hace ahora bajo esta forma virtual, ¿no? Seguramente eso vamos a tocar ese tema, pero me parecía más hablar en primer lugar del psicoanálisis aplicado a la psicosis y al autismo, las formas que toma, ¿no? Que cómo el discurso analítico, ¿no? Se pone en práctica, se inserta en distintos dispositivos. Sabemos que hay practicantes del psicoanálisis insertos en instituciones y a la vez también hay instituciones creadas desde el discurso analítico. Y son que crean dispositivos totalmente distintos. No es lo mismo un psicoanalista, un practicante del psicoanálisis en una institución, y ustedes seguro que muchos de ustedes están en hospitales, en escuelas, en centros de día, centros educativos terapéuticos, que instituciones creadas desde el origen mismo, desde el discurso analítico. Los dispositivos son distintos, pero tenemos posibilidades de insertarnos en instituciones y tenemos posibilidades de crear instituciones. Entonces, yo voy a hablar un poquito de eso, de la experiencia de lo que es aplicar el psicoanálisis a la psicosis del autismo. Hay experiencias que se registran en el campo freudiano tempranamente, en los años 70, porque los psicoanalistas que en ese momento ya venían, por supuesto, voy a nombrar a Rossini y Robert Lefort como investigadores originales, diría, en el campo de la psicosis y del autismo. Ya Lacan en el seminario 1 los nombra con el caso de Roberto, ¿no? Del niño lobo, ¿no? Como le dice Rossini, y habla de todas les diría, del esfuerzo que realiza esa psicoanalista para lograr algún contacto con ese niño, ¿no? Para lograr algún tipo de lazo, algún tipo de transferencia, ¿no? De que haya algo de una dialéctica, de un intercambio, ¿no? Y es así que muchos de los psicoanalistas que se causaron por esa clínica, vuelvo a decir, es una clínica muy difícil, todos los que han sido o están atravesados por esta clínica, siempre se dice que hay que tener agallas para estar en esta clínica, ¿no? Hay que poner el cuerpo, eso lo sabemos, lo repiten mucho, lo repetimos, pero bueno, hay que decir, ¿qué decimos cuando decimos eso, no? Hay que tener, y sobre todo porque es un acto, hasta diría un acto de humanidad, ¿no? Lo que se desliza por debajo del alojamiento a este tipo de jóvenes y niños que están
podríamos decir, desarraigados del otro, ¿no? Están por fuera del otro, ¿no? Es decir, son sujetos sin los puntos de capitón, sin los anudamientos que nos permitan interpretar la realidad, de codificar el lenguaje, de codificar el otro y entender qué pasa en el mundo y entender la realidad. Entonces, imagínense, es como hablar otra lengua, es como ponerse a hablar otra lengua, ¿no? Bueno, entre los precursores en el movimiento psicoanalítico del campo freudiano, además de los Lefort, por supuesto, que les rendimos homenaje cada vez que los nombramos, que tuve la suerte de conocer en un congreso de la MP que se realizó en Buenos Aires, que una vez me hicieron una entrevista y me preguntaban cómo fue mi incursión en el autismo, y yo decía que los había escuchado en ese congreso, y que lo que escuché en ese decir, además de la, podríamos decir, la versatilidad, la ductilidad que ellos tenían para introducirse en la lengua del autismo, en la lengua de estos jóvenes que justamente no están en el lenguaje común nuestro, yo decía, escuché una pasión, ¿no? Una pasión, ¿no? Porque yo creo que inscribirse en este campo, inscribirse en la clínica esta, requiere de algo de ese orden, ¿no? De una pasión, de una decisión política, ¿no? De inscribirse en un campo que requiere de una disposición muy particular, porque la transferencia se erige de una manera muy particular. No es como ustedes que también seguramente tienen práctica con sujetos de diversas patologías y de los más insertos en lo social hasta de los no tan insertos en lo social, pueden ubicar que la transferencia hay momentos y hay, podríamos decir, como que se erige de un modo tal vez más fluido, que la transferencia se puede construir de un modo más fluido. Pero la transferencia con el autismo y la psicosis tiene una modalidad muy particular, muy diferente. Es decir, que requiere de una disposición, de una formación del practicante muy, muy especial, que tiene que ver con el ahuecamiento, con el poder vaciarse de los ideales, vaciarse del propio fantasma, del propio síntoma, pero disponerse como un sujeto dividido, ¿no? Disponerse como un sujeto que permanentemente introduce eso en el discurso con el otro, ya sea con el discurso educativo, ya sea con el discurso médico. Entonces me parece ese punto de la transferencia, ya lo voy a retomar, voy a terminar de decir que los precursores de estas experiencias, porque son experiencias originales, cada una con sus características, han sido Dichacha, Alexander Stevens, Zenoni, bueno, seguro que me estoy olvidando de algunos, pero lo que quiero transmitirles con esto es que ellos fundaron ya en los años 70 experiencias institucionales, de los cuales los que estamos ya hace tantos años inscritos en esta práctica, hemos venido y seguimos estudiando, y ya a la manera ya de un intercambio, ya es muy interesante, porque ya en este tiempo ya podemos hasta realizar un intercambio, como lo hacemos en los foros de autismo, en los distintos lugares donde eso se va haciendo, como se hizo hace 2 años en Barcelona. Bueno, entonces eso quería marcar, estas experiencias institucionales,
tienen esa clave, la transferencia. La transferencia a partir de un ahuecamiento, de un uno que se hace un menos uno, se destotaliza los ideales, se destotaliza el uno del saber, ¿no? Se ahueca para poder perforar el saber. El saber en la institución siempre tiene que estar por venir, ¿no? Y sabemos que en toda institución hay un discurso del amo. Hay un discurso del amo que la hace funcionar. Ahora, estamos los psicoanalistas, ¿no? Que podemos operar de manera tal de perforar ese discurso del amo e introducir, yo diría, movilización, perturbación de las defensas, ahuecamiento del saber, y nuevas construcciones, nuevas invenciones. Eso es fundamental en esta clínica. Pero también es fundamental que es una clínica que se apoya en cálculos clínicos, en un cálculo que tiene que ver con nosotros, Micaela me presentó como quien soy fundadora, parte de un equipo que fundamos hace más de 23 años, un proyecto también institucional, que es la Fundación Avenir. Y cada institución tiene su modalidad de funcionamiento, ¿no? Su sinergia, podríamos decir. Esta particularmente, consideramos que el anudamiento fundamental que le da podríamos decir, la originalidad de este dispositivo son las reuniones clínicas, las reuniones de construcción clínica. Esas reuniones es donde se anuda la clínica, se anudan, diría, los conceptos a la clínica, ¿no? Entonces es cómo podemos construir, elaborar estos conceptos, los conceptos fundamentales que trabajamos, cómo sufre, de qué sufre, cuál es el otro del que sufre, cómo trata el cuerpo, cómo trata el otro, cómo trata los objetos ese sujeto. Eso a partir del encuentro de cada interviniente, de cada educador, con ese sujeto, con ese joven que está con nosotros, y elaborando, yo lo que me enseñó Lorana a decirlo mejor fue restos de lo real. Los restos de lo real, eso, es decir, eso que no funciona, eso que se le vuelve insoportable, cómo nosotros lo alojamos y qué podemos hacer con eso, ¿no? Es cómo a partir de eso que no anda, podemos inventar algo posible. Y no es fácil, no es para nada fácil, diría. Parece que cuando uno lo dice parece como un poco más llevadero y más fácil de lograr, pero es una tarea diaria, una tarea minuto a minuto, una tarea con los padres, una tarea con el equipo, una tarea de anudamiento y de sostenimiento de la transferencia, de esta transferencia que nos vuelve, les diría, descompletados todo el tiempo, ¿no? Que nos vuelve como vaciados de saber, ¿no? Diría que es una apuesta ética también, ¿no? Para cada uno el que decide transitar este camino de la formación en el autismo. Bueno, a lo mejor quieren ya hacerme alguna pregunta. Yo quería hacer esta introducción un poquito de cómo surgen estas experiencias, pero seguro Micaela me quiere preguntar algo. Sí, Claudia, me gustaría que nos cuentes un poquito de Avenir y cómo funciona, cómo fueron encontrando la forma para ese dispositivo. Ajá. Bueno, Micaela, ese proyecto surge, como les decía, tiene que ver también con la formación de cada uno, ¿no?
Yo escucho muchos practicantes jóvenes que tienen muchos deseos de formar una institución, de crear una institución o de hacer lugar a eso. Yo creo que tiene que ver con un tiempo de la formación y tiene que ver con algo serio, con un proyecto serio, porque estamos acostumbrados a escuchar cómo los conceptos psicoanalíticos a veces son manipulados, son mal usados y mal transmitidos a la comunidad, lo cual después lleva a, a movimientos feroces en contra del psicoanálisis. Entonces me parece que es muy importante, ustedes ya saben de dónde surge la batalla del autismo de Eric Loran, surge por supuesto, de un tiempo en la expansión, podríamos decir, de un momento muy particular, donde existía también toda esta exposición de muchos psicoanalistas, y que hay que tener mucha seriedad cuando uno habla y le habla al otro, ¿no? Y donde expone todo lo que sí puede decir y puede hacer el psicoanálisis respecto a una práctica tan delicada y tan controvertida como es el autismo, ¿no? Entonces me parece que es importante ubicar eso, la seriedad de un proyecto, pero sobre todo la posición analizante. Yo creo que eso es uno de los puntos necesarios para poder formalizar un proyecto. Particularmente te puedo contar lo que fue hace tantos años, y lo que no se perdió a lo largo de estos años, lo que no se perdió, lo que se conserva a lo largo de estos años para que ese proyecto sea sustentable, sea posible y sea, y tenga perspectivas, es la posición analizante de cada uno de los que allí participamos y estamos operando. Y sobre todo, es un proyecto que se basa en la no especialización de los que intervenimos. Cada uno hay diferentes profesiones, ¿no? Y seguramente que aquí también, los que nos convocamos en la práctica del psicoanálisis, no todos son psicólogos, y hay psicopedagogos, fonoaudiólogos, profesores de educación especial, son campos muy afines al autismo, ¿no? Muy allegados al autismo. Pero en este proyecto que está atravesado por el psicoanálisis, fundado desde los principios del psicoanálisis aplicado, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir que el discurso analítico se ejerce por fuera de lo que es el estándar, lo clásico. El discurso analítico toma otra modalidad, no del formato estándar de consultorio, podríamos decir, ¿no? Nos orientamos por el diagnóstico, pero no por la clasificación, sino por el diagnóstico en relación al síntoma, ¿no? Es decir, a cómo poder encontrar algún punto de capitona, algún punto de identificación, algún punto de representación para estos sujetos que los alivie en la vida. Bueno, me parece importante eso como detallarlo, ¿no? Sí. Qué importante esto que decís y que es como tan particular en relación a la clínica del autismo acerca de la conversación con otros discursos, cómo hablar sin quedar en el lugar, como vos decís, del rechazo y de que hablamos una lengua que no entiende nadie, digamos. Cómo hacer una transmisión a otros discursos cuando hablar con un docente, incluso con los padres,
Eso es muy importante. Eso era algo importante. Sí. Porque me parece que eso no se aprende, eso uno se forma, eso se forma en los carriles de un análisis, del control, eso no es algo que se aprende como una técnica, el psicoanálisis. El psicoanálisis justamente es un efecto que se produce por la formación misma, pero que produce justamente la posibilidad de sumisión a otros discursos, de subsumirse al discurso del amo un poco, para poder subvertirlo un poco, como dice Miller. Entonces, es importante esa operatividad, que no la da ninguna técnica, aunque muchos quisieran, ¿no? Cuando vienen al consultorio y dicen, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Cómo se hace eso? ¿No? Y yo creo que la experiencia nos ha enseñado que esa experiencia es un efecto de formación. Es un efecto de formación, no solo formarse en los conceptos príncipes del psicoanálisis, sino formarse en la operatividad del discurso analítico, ¿no? Esa ductilidad, esa docilidad necesaria para correrse del lugar del amo, de poder, fíjense, introducir variantes de la cura tipo, porque no es la cura en el sentido estricto, no se trata de la interpretación por la interpretación, no se trata de introducir ese es uno para que ese sujeto encuentre una identificación, sino de hallazgos, ¿no? Es como es una práctica del bricolage, es una práctica donde recibimos lo que los sujetos ya vienen haciendo como autodefensa y autoconstrucción, para poder a partir de ahí inventar algo, y con mucha delicadeza, con mucha prudencia, y con, yo les diría, un tenue forzamiento, porque el forzamiento está. Estábamos hablando en este momento, a partir de la práctica virtual y de la teleasistencia, cómo muchos chicos están tranquilos y están muy bien, y se los encuentra muy bien a esos chicos, sin la institución. Porque sin duda que ir a una institución todos los días, enfrentarse al discurso reglado que la institución de alguna manera propone, aunque ya puedo hablar un poquito de cómo es esa la regla que no son instituciones estándares de reglas, sino al contrario, muy con las reglas muy flexibilizadas a la medida de cada joven, de cada niño. Son las instituciones para cada niño, ¿no? Para cada joven, es armar dentro de la institución otra institución para ellos, ¿no? Entonces fíjense la docilidad que eso necesita, los requerimientos de construcción clínica que eso requiere. Y bueno, ya me olvidé para dónde iba, porque vos me habías preguntado. Acerca de cómo hablar con el otro en la clínica con el autismo. Sí. Entonces, eso requiere también poder operar de manera tal de conversar con el discurso del amo, sea el que sea, si es el discurso educativo. Conversar quiere decir que yo hoy venía con ustedes pensando un poco lo que podíamos hablar, porque había tenido una previa conversación con vos, pero está la contingencia, está lo que va pasando, y está cómo introducimos la posibilidad de hablar la lengua del otro. Yo sé que muchos de los que están hoy escuchando, muchos están en la práctica con el autismo, pero muchos están, investigando qué es esto, ¿no? Entonces, es importante poder transmitirle al otro, sobre todo a partir de ejemplos clínicos. Yo creo que la clínica nos ayuda, nos sirve mucho para poder llegar al otro y poder transmitir lo que sí se puede hacer. Hay un caso que yo siempre cuento cuando doy clase, y hay muchos que ya me van a haber escuchado, que
uno de los sujetos que todavía el día de hoy está, de hace muchos años que llegó a la institución, llegaba con una indicación del neurólogo, ¿no? Que decía, ese sujeto era un joven que solo hablaba de robots, ¿no? Que solo hablaba, en ese momento estaban los Gundam, que eran los robots que construían, que eran como los Transformers ahora, ¿no? Entonces, él solo hablaba de eso y su cuerpo era eso, su cuerpo era un cuerpo robotizado. Fíjense, ya desde el inicio, nosotros pudimos ubicar que cómo funcionaba ese sujeto en lo social, ¿no? Era un sujeto muy poco enlazado había, por supuesto, fracasado en los intentos de escolarización, y el neurólogo daba esa indicación, por favor, sáquenle esa obsesión con los robots. Esa era la indicación médica, ¿no? Entonces, por supuesto que alojamos esa indicación de entrada, alojamos la indicación al revés, por eso digo sumisión y subversión, ¿no? y empezamos a escuchar qué hacía él con eso, ¿no? Y bueno, hacía planos, hacía grandes dibujos, que al día de hoy todavía les digo que lo sigue haciendo, pero con un humor, con una ironía, porque si algo necesitan estos jóvenes, es poder llegar a un otro, pero un otro que lo pueda un poco barrar, que lo puedan deconsistir, que lo pueda perforar, a un otro que sea posible de acercarse, de tocar, ¿no? Como hacía Rosine Lefort, que se dejaba hasta meter, hay muchos escritos de Nadia, bueno, de mismo de Robert, cómo ella se dejaba hasta meter las manos en la boca como un modo de dejarse atravesar por eso, ¿no? Ahuecar, agujerear. Pero eso no es una técnica, eso es una posición, diría, que se puede arribar a partir del trayecto de formación de cada uno, ¿no? Y que se va produciendo en los trayectos, en los carriles analíticos de cada uno. Entonces, yo diría que es un deber poder conversar con otros discursos, es un deber dejarnos escuchar y dejarse y producir también una escucha de esos otros discursos, ¿no? Sin rechazo, sin preconceptos, pero intentando cada vez producir algo nuevo de eso que escuchamos. Es decir, cuando vamos a una escuela y los docentes dicen, pero ¿cómo hacemos con este chico que está deambulando en el aula? Deambula y no se puede quedar quieto. Bueno, a ver, pensemos alguna estrategia para que ese chico pueda resistir el acto del aprendizaje, que también es un acto forzoso, pero puede encontrar algo que sea atractivo para él, sea del orden del interés específico, del orden de que haya ahí, él encuentra algún objeto que le produzca alguna conexión con el campo del aprendizaje. Eso es para explorar, no lo sabemos. Es decir, que desde el vamos no vamos con una prescripción, usted tiene que hacer algo. Vamos con un no saber. Vamos con un no saber y nos dejamos enseñar por cada caso. Eso es fundamental. Para poder hablar al otro, tenemos que escuchar al otro. Tenemos que escuchar a la familia, tenemos que escuchar a quienes están alrededor de ese niño, tenemos que escuchar a los docentes, tenemos que escuchar a la institución misma, porque muchas veces somos llamados a supervisiones institucionales, que hay que también ahí producir, ¿no? Algo importante, que deje algo memorable para cada caso, ¿no? Ahí estoy viendo que en el chat
hicieron una pregunta. Dice Mariel Robledo, es un gusto escucharte, Claudia. En relación a la transferencia, por lo que estás Sí, diciendo, entiendo que el saber supuesto no está en el analista, sino en el autista. ¿Eso es lo que llamás ahuecamiento? el saber está, yo le puedo leer acá, ¿cierto? Sí, sí, está Sí, en el chat, está en el chat. Eh, por lo que estás diciendo, un saber supuesto no está en el analista. Me encanta, Mariel, gracias por la pregunta, porque justamente en el autismo y en la psicosis, eh, sabemos que el saber supuesto es un constructo que se conforma alrededor de un amor que se le supone al otro que sabe sobre, digo, así fue formalizado eh, eh, bueno, el concepto de transferencia por Lacan. Ahora, en el autismo y en la psicosis, fíjense que ¿se acuerdan el discurso del analista? Está en el lugar de la gente, en el lugar de quien echa a rodar ese discurso, está el vacío, está el objeto. Hay algo vacío que el analista encarna ahí cada vez en la transferencia. Pero con la psicosis y el autismo, el analista tiene que estar por debajo. O sea, vieron que por debajo del objeto A, es decir, de ese vacío, hay un sujeto dividido. Entonces, es muy importante ese efecto que se produce, poder ubicarse del lado del sujeto dividido para producir algo de algún significante que lo nombre, que lo represente, esos S1 que muchas veces vienen del lado también del practicante que se pone a disposición del autista. Pero allí no hay ni siquiera podríamos decir, un sujeto dividido es alguien que se deja atravesar por el otro, es alguien que tiene que permanentemente verificar que ahí hay un agujero, ¿ah? Que ahí no hay un saber, que ahí hay algo posible a receptar del lado del otro y que se deja enseñar por ese que está en ese lugar, ¿no? Intentando decir, comunicarse o tan solo estando con su propio objeto en su mundo sin querer comunicarse ni nada, ¿no? Entonces, ¿cómo forzar un poquito? ¿Cómo perforar esa soledad de estos circuitos pulsionales tan cerrados? ¿Cómo perforamos eso? Si no es un poquito desde este lugar que nos dejamos agarrar, que nos dejamos perforar, que nos dejamos barrar, pero también agarrando lo que ellos traen. Por ejemplo, eh, eh, no diría solo, porque cuando yo digo objetos, siempre el objeto de síntesis, el objeto elegido entre otros, el objeto específico, el interés específico, pareciera que se trata de un objeto particular, y no siempre es un objeto, no siempre los autistas vienen con un objeto, aunque a veces sí, muchos vienen con el objeto y la repetición del ritmo infinito de la iteración, se llama eso, al infinito, de un ritmo corporal. Como no hay la escansión significante del discurso, como no están como falta la introducción en el discurso, aparecen estos ritmos supónganse con un lápiz, con una cuchara o con algún objeto que produce un ritmo corporal y eso los tranquiliza, ¿no? Les produce como eso, una captación del cuerpo, una pequeña captación del cuerpo, porque sabemos que estos sujetos, el cuerpo está como ajeno, está enajenado. Son sujetos que pueden
no pueden manifestar ni el frío ni el calor, pueden estar abrigados con 40 grados de calor. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad de marcar ese encuentro del sujeto con una satisfacción, con un objeto, con un interés. Para eso estamos también, para volvernos soportes de ese encuentro y de ese hallazgo. Supónganse de un sujeto que nos dimos cuenta que cuando él miraba por la ventanita, él se quedaba mirando el reflejo y se quedaba ahí mucho tiempo. ¿Y qué miraba ahí? Su propio reflejo que le devolvía el vidrio, ¿no? Eso le producía una satisfacción muy, muy importante que después fue trasladada a poder ubicarla a lo mejor con otros objetos y desplazado a partir de proponerle alguna actividad donde él pudiera utilizar ese reflejo atractivo, pero que le permitía soportar el lazo, le permitía estar con otros. O, por ejemplo, un sujeto que no puede parar de moverse, no puede parar de circular, y ¿qué nos enseñó? Esa es la transferencia, dejarse enseñar. Entonces, ¿qué nos enseñó este chiquito? Él entraba y se ponía un disfraz, pero un disfraz, supónganse, una tira en la cabeza así, así como una vincha, y decía, bueno, no decía nada porque habla medio cruzado, pero emite algunas palabras, pero ese acto que fue registrado, ubicado cada vez, enmarcado conceptualmente, construido en las reuniones como un acto que tenía que ver con el cuerpo y con el otro, con soportar ese cuerpo y con poder soportar el otro, le permitía estar entre otros como con un cuerpo que para él le representaba a alguno de estos superhéroes, no sé, les voy a decir cualquiera hoy, Batman o el Hombre Araña, entonces ese detalle corporal fue enmarcado y elevado a la dignidad de un hallazgo subjetivo. Pero eso nos lo enseñó él. Él nos enseñó a hacer de eso un constructo teórico que le permite a él soportar ese cuerpo y estar con otros, ¿no? Eso me parece muy importante porque es una posición que tiene que ver con el practicante. Ahí somos todos, ¿qué somos ahí? Todos analizantes y desespecializados, hasta mismo los analistas que estamos como éxtimos en la institución, también como no somos especializados en el goce, sino al contrario, desespecializados para poder cada vez construir algo en relación a ese sujeto y su modo de solución de arreglársela con el cuerpo, con el otro, con los objetos y soportar algo de eso, ¿no? Bueno, eso me parece que responde un poquito la pregunta de María. Ahí después de eso... Hay otra pregunta acá en el chat, Claudia. Sí, ¿qué dice? A ver, ahí la veo. Que me parece que tiene un poco que ver con lo que estabas hablando del cuerpo. La de Nora. Hola, Nora, que siempre está en todas las actividades del observatorio. Hablar desde una posición analizante es fundamental. A todo nivel es una posición de querer saber que permite establecer lazos transferenciales en la praxis misma y también en la conversación con los otros discursos. Sí, muy bien. Gracias, Nora, es así. Claudia Le Ferreira. Un gusto escucharla. ¿Se puede hablar de cómo se trabaja en relación a lo imaginario y simbólico en la clínica del autismo? Sí. Y lo real también. Me parece, a ver, hay mucho para decir, pero
yo no quería meterme con conceptos tan difíciles por ahí, porque no sé si todo el mundo está a la altura de hablar de lo real, simbólico, imaginario, pero sí podemos decirlo, lo voy a traducir a la lengua más, más transmisible. Sabemos que, por ejemplo, el espacio y el tiempo son constructos simbólicos, ¿no? Son adquisiciones simbólicas. Esas adquisiciones simbólicas no funcionan en el autismo y en la psicosis de un modo normativizado, podríamos decir, ¿no? Con las reglas del otro social. Entonces, son chicos que tienen una inscripción muy particular, ¿no? Por ejemplo, pueden comer a toda hora o pueden no comer, pueden no ir al baño o pueden ir al baño y comerse la caca, o pueden hacer de la caca algo que para ellos, algo que eso, que no sea una sesión de objeto directamente, porque cuando alguien come, va al baño, habla, se comunica, ¿qué quiere decir eso? Se inserta en el lenguaje, se inserta en los códigos del otro. Y justamente no hay cesión del objeto, no, eso no está cedido. El autista es como si eso lo tuviera en la mano, por lo tanto, es muy complejo el trabajo, por ejemplo, a nivel de lo que son las escansiones temporales y las necesidades y el cuerpo, cómo introducirlo en las rutinas diarias, que, bueno, que todos los padres necesitan, que estén, por supuesto, ¿no? Que las familias necesitan. Pero bueno, me parece que es importante entender que a partir de una práctica institucional o de la introducción del discurso analítico en la vida de una familia, donde el niño se puede servir de un dispositivo a partir del discurso analítico, hay posibilidad de introducir lo imaginario simbólico, ¿no? De introducir algo reglado, de introducir un otro reglado, quiere decir esto. Es decir, supónganse, hay chicos que no pueden soltar el celular, porque en el celular, ¿qué hacen? Perciben, así como el reflejo, a lo mejor su propio reflejo como que lo tranquiliza, ese espejo que se ve completo, que no hay falta ahí, está todo completo, o puede recibir, mirar una película como, no sé si han visto, que se las recomiendo, La vida de Owen, una vida animada, que seguramente Juan, no, ¿quién era el que había hecho Leo? Que había hecho, sí, que yo pasé un pedacito en la maestría de psicoanálisis, donde el joven se ve, tenemos de esos en el Avenir varios, están permanentemente con un celular reproduciendo programas de televisión, de dibujitos animados, ¿no? Y se saben todos los libretos, ¿eh? ¿Y para qué le sirve eso a un chico autista? Le sirve porque le da un libreto fijo, un libreto fijo que no es equívoco, es inequívoco. Entonces, cuando el otro le dice, ¿cómo haces para abrir la puerta? Él contesta según el libreto que no es inequívoco, que no es equívoco, eso no es como nosotros cuando, ¿cómo haces para entrar a tal lugar? Él repite la frase que ese personaje decía en ese momento. Eso es el aprendizaje por el signo en el autismo. Fíjense qué importante. No hay equivocidad ahí, se aprende eso. Entonces, bueno, eso sería, por ejemplo, cuando un chico no puede soltar ese instrumento, ese objeto, ¿cómo arreglar eso? ¿Cómo lo arreglamos? Y introducimos el sí, pero el no. Se puede introducir
una regla que pueda decir que sí, un poco, pero no, pero un poco no. Es decir, no todo. Es decir, eso nos permite que todos estamos concernidos por esa regla. Por ejemplo, no se puede usar el celular en el baño, supónganse, o no se puede usar el celular cuando hay luz de día. No sé, cualquier sinsentido que pueda ser interpretado por todos y de alguna manera pueda arreglar un poco. Porque si hay algo necesario en la clínica con el autismo, es introducir el sinsentido. El sinsentido que no es el delirio, sino que es la posibilidad de que el otro no consiste en un lugar de autoridad plena, que eso es absolutamente rechazado y es la voluntad del otro. El otro quiere que yo no use el celular y por supuesto que el celular se lo va a tirar por la cabeza. Y le va a tirar ese y le va a tirar todos los celulares que encuentre. Pero me parece importante que esto nos permite a nosotros pensar un poquito la necesidad bueno, eso, de introducir algo que en las instituciones clásicas sería imposible, la regla para todos. Ahí se intenta, digo, por ejemplo, en las instituciones clásicas, todos entran a tal hora a la institución, todos comen a tal hora, y todos tienen que hacer tales tareas y tales actividades. Acá es la posibilidad que cada uno arme su propia sinergia, su propio funcionamiento, su propia circulación pulsional, libidinal, pero reglada, con un otro reglado, con un otro que entonces los educadores también se reglan por esas leyes un poco insensatas y un poco, diríamos, sin sentido, pero permite barrarlo al educador, ¿no? Permite hacer de esa consistencia absoluta a alguien un poco barrado y que se deja también reglar por ese no todo, ¿no? Bueno, ese es un modo de introducir, por ejemplo, operar con el imaginario simbólico. También podría ser favorecer las construcciones, todas estas construcciones que permitan que ese otro no se presente completo, más del orden de lo simbólico real, podría ser eso, como algo del orden de la distracción, por ejemplo, ¿no? Hay una jovencita que para quien la mirada era algo muy perturbador, entonces reconocer que el otro estaba devolviéndole esa mirada que la completaba y se formulaba ahí una completud gozosa, la hacía pasar al acto. Fíjense que, por ejemplo, se subía a no sé, como alguna silla, y cuando recibía la mirada, corroboraba que la mirada estaba, se tiraba de la silla, ¿no? Una cosa pero muy, hasta les diría como una regla matemática era, que pudimos construir y elaborar en las reuniones. Fíjense qué interesante lo que se fue produciendo con las construcciones clínicas. Todavía no estábamos, fue previo a la pandemia, estábamos en institución todavía, pero le empezamos, ella venía con el flequillo que se tapaba, todo se tapaba así los ojos, entonces empezamos a ubicar que era necesario producir algo de una defensa que ella misma no podía recrear, no podía usar, no podía implementar, ¿no? Bueno, después se le puso, usaba una vincha y se la bajaba. Entonces nosotros mismos, fue a partir de que un educador se sentó al lado de ella y le puso así la mano en los ojos. Y ella se tranquilizó. Y pudimos ver, porque ella se cubría
muchas veces también con una colcha para no ver, ¿no? Entonces, tratamientos de la mirada, de cómo opacar un poco la mirada y la mirada del otro, fundamentalmente, lo que a ella le devolvía ese encuentro, ¿no? Fue así que, fíjense que ahora el barbijo ella lo usa en los ojos en vez de en la boca. Así que miren cómo ha implementado la estrategia defensiva que ha armado bajo transferencia en la institución, que ahora el barbijo para ella, y nos lo cuenta, ella vive en un hogar, nos cuentan cómo que gracias a ese hallazgo, a esa invención, ella ha cambiado hasta su modalidad de moverse, de relacionarse. Y ese barbijo ahora es el tapa-ojo, no tapa-boca, es el tapa-ojo, ¿no? Y hacer del tapa-boca el tapa-ojo es una invención institucional, una invención bajo transferencia. No lo planificamos, pero fue un efecto de la construcción clínica en las reuniones, que sin eso sería imposible. Bueno, no sé si respondí, ya me fui, me parece, yo con los ejemplos me voy mucho, pero... Me encantan los ejemplos, es lo más interesante. Es el tapa ojo es genial. Es muy bueno, aparte a la altura, más a la altura imposible. Claudia, Ana Vidal te pregunta si podrías ampliar la cuestión del trabajo con la familia, que es un tema que nos interroga cada vez a los practicantes. Y después hay otra. Si querés te leo las dos juntas. Dale, Analia, primero la voy a saludar, Analia Vidal, es parte de mi equipo del Observatorio sobre Políticas de Autismo de LEOL, FAPOL, que estamos trabajando, no les digo cómo, porque ya muchos saben, pero bueno, le mando un gran saludo y bueno, voy a hablar un poquito de la familia. ¿Y la otra? ¿De qué? Y la otra es de Fabiana Cañizares, que te pregunta qué diferencias encontrás entre la clínica entre varios en institución y el formato estándar, como lo llamaste. ¿Considerás que con el autismo hay una más viable que la otra? El formato estándar, dije yo, que será la clínica estándar, será el formato estándar. ¿Considerás que con el autismo hay una más viable que otra? A ver, voy a contestar las dos. El trabajo con las familias es fundamental porque con las familias uno recibe lo que ellos nos enseñan también de cómo ese joven, ese niño funciona y que ellos no saben que eso es un saber muy valioso, muy es realmente algo que permite empezar a entender ese funcionamiento, y ese bricolage es parte de uno de los recursos con los que uno intenta hacer ese bricolage, lo que la familia nos trae, ¿no? Pero no solo lo que la familia nos trae de lo que hace ese chico, sino también de los sufrimientos de la familia. Hay muchas veces que las familias no se animan a transmitir lo complejo que es la vida en lo familiar. Lo complejo, el cansancio que traen a lo largo de los años de poder llevar adelante una educación, una vida tan por fuera de un circuito normativizado. Y hay que darle lugar, hay que permitirle a los padres poder decir lo que saben y poder decir sobre su sufrimiento. Y eso los alivia, y también hay que buscar los espacios necesarios para ese joven, porque hay familias, por ejemplo, que no se animan a pensar que ese niño puede vivir en otro lado, y que con ellos pueden estar al revés, pueden estar un tiempo con ellos, pero pueden estar viviendo en otro lado, pueden ir a la institución y pueden vivir en otro lado. Es decir, poder favorecerle que la vida sea posible para todos los integrantes de esa familia. Eso es muy importante, poder escuchar qué es lo que se pone en cruz en cada familia. Pero también hay que escuchar que hay padres que
no pueden separarse mucho de ese hijo. Y entonces, ¿cómo favorecer que, por ejemplo, asista a una institución? Si están tan acostumbrados a estar tantas horas, tanto tiempo, bueno, es todo un trabajo que a veces no es tan viable, no es tan posible, pero bueno, que hay que permitirle a los padres poder que también puedan decir que les cuesta esa posibilidad, y poder permitir no el forzamiento, sino también poder introducir algo parcial, no tan drástico, no tan radical, ¿no? Que la asistencia tiene que ser de tales horas. A veces cuando a un padre se le dice, puede venir menos horas, puede venir más tarde, ya eso lo alivió al padre, porque encuentra la institución que para él también es posible, encuentra la asistencia, el dispositivo que es posible. Es decir, que me parece que hay que escuchar lo que para cada padre es dificultoso, es un obstáculo, y también lo que me parece importante ahora, lo que se ha producido con esta teleasistencia, es que los padres empiezan a percibir que sus hijos saben hacer cosas que ellos desconocían, ¿no? Y se encuentran con otros hijos que no se daban cuenta que sus hijos sabían cantar, o sabían bailar, o saben trabajar con algunos elementos es decir, como una reencuentro, ¿no? La institución a veces produce la resignificación del hijo, ¿no? La resignificación de ese joven a partir de esos hallazgos que hemos hecho en lo institucional, que son hallazgos que les producen una identificación, una representación, un saber hacer, ¿no? Bueno, eso es muy importante poder ponerlo de relieve, ¿no? ¿Qué más? Eso por un lado, seguro que hay mucho más para hablar de la familia, pero... Y lo de la práctica entre varios, me parece que es un tema complejo, es un tema... ¿Cómo estamos con la hora? Ya... Bien, bien. Podés responder esta y quizás algunas más. Bueno, la práctica entre varios fue pensada para la práctica institucional solamente. Así la nombró Miller, para decir cómo era el descompletamiento del uno, ¿no? Del uno necesario en la transferencia con el autismo y la psicosis. Es muy importante esto, porque es lo que permite pensar que es el sintagma práctica entre varios, a veces se ha desvirtuado y se usa en muchísimos espacios donde se dice, bueno, somos muchos, hacemos práctica entre varios. No se trata de eso, sino justamente de la posición analizante, del analizante, como lo dijo Eric Laurent, civilizado. Civilizado quiere decir civilizado por la transferencia, ordenado, reglado por la transferencia. Y no todos están reglados por la transferencia. Entonces, me parece que hay que hacer ese anudamiento con la transferencia del psicoanálisis, con la transferencia de los conceptos Princeps que nos ayudan a entender cada caso, y con la transferencia con el campo freudiano, ¿no? Entonces, la práctica entre varios específicamente fue pensada para el trabajo institucional, para el alojamiento institucional y para aquellos casos que les resultaba muy compleja la inserción en otros sectores institucionales estándar. A eso me refería, como es escuelas comunes o, bueno, instituciones que están insertas en lo social, ¿no? Que están inscritas con las reglas para todos. Bueno, entonces me parece que en la práctica entre varios tenemos que
formalizar cada vez de qué se trata. Ninguno está en posición de una especialidad, sino que somos todos analizantes, todos barrados del lugar del saber, y donde nos dejamos anudar y orientar por los principios del psicoanálisis. Esa es la práctica entre varios que permite formalizar esto que les digo del analizante, del practicante barrado, eso es lo que yo hago tanto hincapié. Y en el consultorio me parece que uno puede operar bajo la transferencia, pero con esta especificidad, que es estar atento, estar advertido que la transferencia tiene que tomar esta forma para poder alojar al autismo y la psicosis, es decir, poder también descompletarse. No diría que se trata de una práctica entre varios, sino que diría que la transferencia toma una especificidad que es esta, ¿no? Que es la de poder vaciarse del lugar de interpretar, de querer dirigir a construir soluciones estándares en estos sujetos, sino dejarse enseñar y producir, yo diría, volverse, como lo dice Eric Loran también, secretario inventivo del alienado, ¿no? De ese secretario que nos servimos de los restos que él trae para poder inventar alguna solución a la medida de cada uno, ¿no? Eso me parece, no sé si respondo a la pregunta que me hacían, si va por ese lado. Claudia, y ayer yo te decía que me parecía, al menos a mí me resulta como un interrogante, creo que Sí. es una clínica que requiere mucho del cuerpo del practicante. Y cómo lo están pensando, porque en realidad no se puede hablar de algo conclusivo y esto, digamos, la lectura vendrá y la enseñanza de esta etapa de la virtualidad vendrá a prescup que termine la cuarentena y la pandemia, pero ¿cómo lo piensan? Mira, vos, Micaela, pones algo muy importante, los cuerpos son muy importantes, pero justamente estos jóvenes se defienden del encuentro con el otro. Es decir, que por eso digo que muchos están muy bien y están muy a gusto, porque no tienen el forzamiento de tener que pasar por el otro, pero de todas maneras, me parece que bueno, en este momento yo creo que somos más que inventivos y con una seriedad muy, muy importante de mantener las transferencias y de rememorar los hallazgos que cada joven venía ya haciendo bajo el trayecto institucional, y empezar a escuchar qué hacen ahora, ¿no? Porque ahora la presencia nuestra puede ser un poco intrusiva, nosotros los llamamos, nosotros nos metemos en los hogares, nosotros eh, nos, eh, nos volvemos un poco los que queremos algo, justamente de eso nos tenemos que vaciar con el autismo y la psicosis, de querer algo. Entonces, bueno, es toda una práctica muy distinta, ¿no? Pero bueno, yo creo, hay casos que nos enseñan, por ejemplo, que cuando nosotros llamamos, ellos corren el celular y enfocan, hemos ubicado esto como una construcción también, ¿no? O apagan la cámara y siguen escuchándonos, o la ponen en un costado, o les hemos puesto algo entre medio de ellos y nosotros. Por ejemplo, fotos, objetos, que hagan un poco de intermediario, como en los talleres. Los talleres en realidad en la institución son parte, no son para que aprendan sino que para que haya algún objeto que circule entre esos cuerpos y que de eso pueda venir algo, ¿no? Y muchas veces esos talleres, ellos nos dan el puntapié para crearlos, ¿no? Como talleres que han aparecido como, por ejemplo,
tenemos unas historias de talleres así muy absurdos y muy creativos. No me salen los nombres ahora, pero de los almohadones, por ejemplo, eran un taller donde solo se tiraban almohadones en un espacio cerrado, y en ese momento solo podían hacer eso, ¿no? Y en ese tiempo acotado, ¿no? Esa es la regla, fíjense, qué interesante, introducir la regla un no todo, porque otra cosa es estar todo el tiempo agrediendo a alguien, tirándole el vaso, y otra es hacer de eso un, eh, un funcionamiento reglado y creativo, y a la vez hasta irónico, y un poco destitutivo del lugar, yo te voy a decir, cuando tenés que hacer tal cosa, ¿no? Destituyendo un poco la figura del maestro, del que sabe, y dejándose atravesar un poco por eso. ¿Cómo más era? Me habían preguntado. No, ayer me decías algo que también me quedó de este tiempo, que era que lo pensaban como entre rutina e invención. O sea, que sí. tenga... Eso me parece importante, que es las rutinas para estos jóvenes son muy importantes, no hablé mucho de eso, pero también no ritualizarse en eso, sino al contrario, como dice Lacan, autorizarse, autorritualizarse, sino que introducir la invención es eso. Por ejemplo, hay una jovencita que tiene como una búsqueda que no es tan clara, pero que pasa, que busca los personajes que no están. Por ejemplo, yo estoy viendo acá el cuadro, dice, pero no está Pedro. ¿Y dónde está Juan? Es decir, que tiene algo de la búsqueda del Fordá, ¿no? Algo de lo simbólico, del que está y del que no está. Pero si ella se queda mirando la imagen de ella, se queda hipnotizada, queda como paralizada mirando su propia imagen. Entonces, introdujimos ese juego, es una invención eso. A ver, ¿dónde está María José? ¿Dónde está Matías? ¿Dónde está, no? Y eso la vitalizó, y se corrió la imagen de ella, y empezó a mirar esta posibilidad de lo que está y lo que no está. Eso es una invención que pasó ahora, que hacíamos un uso en presencia de los cuerpos de eso, pero de otra manera, y que ahora, bueno, reinventamos, ¿no? Que no quiere decir que tenemos que hacer siempre eso, porque una vez eso también es muy importante, eso que no quede, bueno, ese ya es el saber constituido. Hay que hacer de eso también algo posible de seguir inventando y recreando, ¿no? Que eso no quede, bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer con ella, porque claro, eso obtura el saber nuevamente, ¿no? Entonces esa es la posición analizante de la que les hablaba, ¿no? Y los cuerpos, me parece que esta práctica no podría ser ahora sin lo que ya hicimos con los cuerpos antes y lo que seguiremos haciendo en un futuro. Por eso le digo que yo tendré que ir a Formosa también en algún momento. Sí, seguro, seguro. Bueno, te agradecemos muchísimo, Claudia, súper clara. Al menos a mí me llegan mensajes como de agradecimiento, porque sé que es un tema difícil de transmitir, esto que vos decías acerca de cómo hablarle al otro, y lo haces súper claro y sencillo. Así que te agradecemos mucho el haber aceptado la invitación y el paso por Formosa, y te esperamos, por supuesto. Claro que sí, pero quiero agregar una cosa. Todo lo que yo les transmití
no soy especialista en autismo, sino que quiero subrayar eso, ¿no? Que aquí mi formación es como psicoanalista y mi lazo transferencial es con la escuela, es ahí donde me formo, es ahí donde mi agujero en el saber está inscripto ahí, y donde el que se quiere formar con el autismo no necesita hacer una especialidad, tiene que formarse en psicoanálisis. Eso es fundamental. Formarse en psicoanálisis, no hay especialista. Habrá campos también de investigación que uno va haciendo por algún interés específico de cada uno, como bien autistas que somos todos un poco en el goce, pero la formación es en psicoanálisis, es en la escuela. Así que los espero, los veo en las jornadas de carteles, los veo en donde sea, porque esto que estamos hoy acá surge de esa motivación. Así es, así es. Muchas gracias de nuevo, te están dejando un montón de comentarios acá de ahora los leo ahora, y gracias a ustedes, gracias por estar en esta cantidad de actividades que tenemos abarrotados, así que gracias a todos por acompañarme ahora. Muchas gracias.